¿Sí o no? Con razón. Bueno, gloria a Dios. Vamos a irnos con algo. El Señor me inquietó muchísimo en esta semana. Y el Señor me hablaba y me decía, habla de esto. Les cuento que esto que tengo ya lo hice como 3 veces, porque nada, y esto no es, y esto tampoco. Y esta mañana, pues necesitaba yo cambiar algunas cosas, pero el tiempo no alcanzó y estamos acá. ¿Me oyen aquí? Hola. Bueno, aló, aló. Sonido, sonido allá arriba, ¿dónde está Jenny? Sonido. ¿Cómo oyen ustedes mal? Ah, está muy bajito. Muy bajito, muy bajito. Hola, 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 hola. ¿Ya? ¿Mejoró? Necesitamos que el sonido dé bien. ¿Mejoró? Ah, bueno. Gracias. Ok. Y el Señor me regaló un tema. Y no se imaginan cuántas veces tuve que cambiarlo. Inclusive aquí está el verso que leyó mi esposa. Y era, dejémonos ver para ver la gloria de Dios. Ustedes tal vez no entiendan este título porque está un poquito confuso. Dejémonos ver para ver la gloria de Dios. Y aquí el Señor está hablando de la historia, un poquito del hombre, de lo que sucedió desde el comienzo hasta este tiempo que estamos viviendo. Realmente, ¿qué pasó con la humanidad? Realmente, ¿qué fue lo que sucedió? Y para esto vamos a leer primero, pero antes vamos a orar. De verdad, vamos a orar. Padre, gracias te quiero dar en esta mañana por mis amados que pudieron venir en esta mañana para recibir de ti esta palabra que tú me has regalado. Señor, en el nombre de Jesús te pido que entonces me uses para llegar a lo profundo de sus corazones, Señor. Gracias, mi Jesús. Amén y amén. Yo les diría, bueno, que anotaran estos versos porque les van a servir, sobre todo porque ustedes enseñan, ustedes comparten cosas. Y vamos a empezar por uno que cuando uno conoce del Señor, lo primero que a uno le leen es esto. Por cuanto en Romanos 3:23, muy conocido, por cuanto todos, no algunos, todos pecaron. ¿Y qué pasa ahí? ¿Y están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que en un comienzo el deseo de Dios era que la gloria de Él habitara en nosotros, pero algo vino a suceder que todo lo marchitó, todo se dañó y la gloria del Señor se diluyó. Desde ese primer momento en que el Señor puso al hombre y a la mujer sobre la tierra. Amén. Entonces, cuando el Señor crea al hombre, le dio algo y fue una vestidura de él poderosa, y eso se llama la gloria de Dios sobre el hombre. Al hablar de la gloria de Dios, estamos hablando de la presencia permanente de Dios sobre nuestras vidas. Y esto tiene que cambiar muchas cosas en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Eso me gusta. Perfecto. Bueno, entonces cuando está hablando de que fuimos destituidos, eso me suena a mí porque últimamente están destituyendo a muchos por ahí. Sí, está de moda la destitución. Entonces resulta que el Señor nos da un cargo muy importante a nosotros, con una gran responsabilidad. Pero en el momento en que nosotros fallamos a Dios, hay una destitución de ese cargo y pierdo yo lo que yo tenía. Era un cargo muy, pero muy importante en esta tierra, y Anita lo acaba de leer. Yo no pensé que tomara eso, pero lo toma y lo vamos a leer aquí inmediatamente. O sea que el propósito y la intención inicial de Dios era mostrar y poner su gloria como una gran vestidura sobre el hombre.
El primer hombre que fue creado portaba, Adán y Eva, ellos portaban la gloria de Dios. Entonces vamos a ver esto en qué consiste. Vamos a mirar Génesis 1, 26, 28, lo que mi esposa les dijo, pero vamos a direccionarlo hacia este tema que es tan importante para nosotros. Entonces dice aquí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Cuando dijo hagamos, el nombre de Dios ahí es Elohim, el Dios plural. Y me atrevo a decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la misma creación. Amén. Y entonces da algunas órdenes y da algunas bendiciones, como habló mi esposa, sobre ellos. Y cuando dice a nuestra imagen y semejanza, era portadores de la gloria de Dios. Tengo aquí una definición de la gloria de Dios. Yo no sé si la anotaron ahí como está, más o menos en el contexto bíblico. ¿Lo tienes ahí? Bueno, no importa, lo voy a leer acá. La gloria de Dios es la manifestación de su grandeza. Es para poder entender qué era lo que tenían nuestros primeros padres. Es la manifestación de su grandeza, majestad y carácter perfecto, que se expresa a través de su presencia, sus obras, su creación y sus atributos divinos como la justicia y el amor. La palabra hebrea para gloria es kabod y significa peso, refiriéndose a la importancia, riqueza y honor de Dios que lo hacen digno de adoración. Creo que esta mañana tuvimos una adoración muy linda y lo que Él requiere de nosotros, a ver, sí que trabajemos para Él. Yo les hablaba el miércoles a nuestros militares que para el militar es importante trabajar y hacer la obra de Dios, pero poco tiempo nos queda para estar en intimidad con Él, que es otra cosa. Él quiere bendecirnos a nosotros, pero Él nos quiere tener cerca de su corazón. Pero muchos de nosotros estamos tan ocupados, inclusive nosotros como pastores, haga esto, haga lo otro, prepare. Y el Señor dice, ¿y yo qué? ¿Yo qué? Y el Señor nos invita a eso, porque somos portadores de su gloria. La gloria de Dios se revela en eventos históricos, en la naturaleza y en la persona de Jesús. Y los creyentes son llamados para reflejar esa gloria en sus vidas. ¿Ustedes lo creen? Yo haría una pregunta ahorita antes de realmente poder comenzar esto. ¿Ustedes creen que son portadores de la gloria de Dios? Solamente que lo piensen. Algunos dicen amén, otros dicen espere a ver, averiguo dentro de mí, espere a ver, yo miro a ver cómo estoy viviendo yo, si realmente soy portador de esa gloria. Porque como decía ahorita en la definición, la gloria de Dios es un peso muy fuerte que nosotros tenemos que soportar y vivir y mostrar la grandeza de Dios. Bueno, en este momento se está hablando de muchas cosas, de la prosperidad, de las misiones, de muchas otras cosas, pero extrañamente del ser portadores de la gloria de Dios, y aún como veníamos hablando con Bella en el carro, la venida del Señor para muchos. ¿Se acuerdan cuando teníamos el escudito allá de la doctrina de la misión Suramérica? Ahí no estaba la doctrina de la venida del Señor o del rapto de la iglesia, que es muy pronto, según lo estamos viendo con todo lo que está sucediendo, básicamente con el pueblo de Israel. Ayer una mujer que fue periodista y ahora está metida en la cuestión de la política, ella fue en un salón grande y todo eso, y ella cogió la bandera de Colombia y en ese momento entró un grupo gritando allá atrás con una bandera de Palestina, y ella levantó la bandera con ira, de verdad. Dijo, esta es la bandera que nos cubre a nosotros, y levantaron fue la bandera de Palestina allá, y eso está por
todo el mundo, por todo el mundo, porque no saben lo que realmente está sucediendo en ese territorio que el Señor entregó al pueblo de Israel. Por eso el Señor dice y nos encomienda a nosotros: oren, oren por Jerusalén, oren por Israel. Y aunque ellos, como judíos, no nos aceptan mucho, que digamos, por la cuestión del Mesías verdadero, que es Jesús, y que ya pronto le reconocerán, aunque ellos nos rechazan, nosotros los amamos y oramos por ellos. Y tenemos ahí la bandera de Israel. Amén. No tenemos, bueno, tenemos aquí la del distrito, la de Colombia, pero la bandera de Israel es muy valiosa para nosotros. Eso lo vamos a ver en un futuro, lo que va a suceder. Ahora sí, Génesis 1, 26, 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, o sea, nuestra semejanza. Y nuestra semejanza, eso se llama naturaleza divina. Naturaleza divina. El Señor nos hizo conforme a su naturaleza y portadores de la gloria de Dios. Dice, ¿para qué? Para que señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, portadores de la gloria de Dios. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Todo esto está hablando de la autoridad de Dios que le dio al hombre, no solamente sobre la tierra, sino sobre todo el universo. Eso nos delegó Dios a nosotros. Nos delegó Dios desde un comienzo. Leamos Génesis 2:9. Entonces, tengo mucha Biblia, pero no importa. Yo creo que entre más palabra, más Biblia haya, mejor para nosotros. Génesis 2:9. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ese espíritu que nos da, o que daba, hablemos de daba en ese tiempo, comunicación a Adán con Dios. Ese aliento de vida era la pila del celular. Sin la pila el celular no funciona, ¿verdad? Sin la batería no funciona. Yo no sé cómo serán ahora, pero en mi tiempo no era así, ¿de acuerdo? Y dice, y fue el hombre un ser viviente. Pero acabamos de leer, conforme a la imagen, conforme a la semejanza de Dios. Hoy en día decimos muy tranquilamente, no, nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Mentirosos, vulgares, groseros, etc. Pero somos a la imagen de Dios. Lo decimos como una costumbre, mas no como una realidad. La verdad es que hoy nosotros tenemos que recibir esto en nuestro corazón como una verdad y una realidad, no un dicho normal de la gente. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia, o sea, del conocimiento del bien y del mal. Nosotros no fuimos creados para ser autómatas o robots de Dios o esclavos de Dios. Él nos dio plena libertad, pero dijo, esto háganlo, esto no lo pueden hacer. Y lo puso como una ley para que el hombre obedeciera. Pero ¿qué hizo el hombre? Todo lo contrario. Y ahí fue cuando toda la humanidad empieza a recibir lo que el hombre no tenía por qué recibir. Leamos Génesis 2, del 15 al 18, y miren lo que sucedió. Tomó pues, y esto porque quiero llegar a un punto donde estamos hablando de que somos portadores de la gloria de Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén
para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea para él. Ahí fue cuando empezaron los problemas para nosotros. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Ahí fue donde empezó este problema. Bueno, es un chiste tonto. Génesis 2:25. Y es la parte que es bueno ver bien. Y estaban ambos, ¿qué? Desnudos. Miren lo interesante. Adán y su mujer, ¿y qué? Y no se avergonzaban. ¿Ven esto? Y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios estaba sobre ellos. Sobre ellos todavía no estaba el conocimiento del bien y del mal. El árbol, el fruto de ese árbol que Dios prohibió. Porque cuando tomaron ellos de ese fruto, el hombre cayó. Y toda la imagen, y toda la semejanza, y toda la belleza, y la sabiduría, y el poder de la autoridad de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Darles toda, como lo dije ahora, darles toda, absolutamente toda la autoridad. Y ellos la rechazaron. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, no había pecado. Cuando Adán vio a su mujer, que lo vimos la vez, hace como un mes que vimos esto, el hombre la ve y dice: uy, ¿qué es esta abundancia de escasez? Él la vio, pero la vio de otra manera, no como nosotros la estamos viendo ahora. ¿Me hago entender? Inmediatamente cambia el concepto del hombre sobre la mujer y de la mujer sobre el hombre. Entonces perdemos absolutamente todo lo que se llama la naturaleza de Dios puesta sobre nosotros y sobre su creación. Ahora, ¿por qué no había pecado en ellos? Porque la gloria de Dios los cubría. Ese vestido que ellos tenían era la gloria de Dios, de tal manera que ellos caminaban así. Por ejemplo, en la Biblia en lenguaje sencillo tengo yo: tanto el hombre como su mujer andaban desnudos, pero no sentían vergüenza de andar así. O sea, no habían conocido el concepto del bien y del mal, que es el concepto de este mundo. Todo se basa sobre el bien y del mal, sobre ese árbol del cual ellos se alimentaron y nos legaron a todos nosotros. La gloria de Dios es la desnudez del hombre, y más adelante les voy a decir por qué. Porque el Señor nos va a llamar a estar plenamente desnudos delante de Él para poder ser portadores de la gloria. Donde hay desnudez, hay gloria. En la desnudez no hay nada oculto. Adán se estaba dejando ver por Dios. Desnudez es cuando yo me dejo ver y Él me está viendo a mí tal cual soy yo. Esto era lo que yo quería básicamente compartir a ustedes. Pero aquí hay una pregunta: ¿pero entonces qué pasó? Si nosotros todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Fíjense lo que Dios nos dio: poder, autoridad para multiplicarnos, poder y autoridad para gobernar la tierra, para gobernar, yo me atrevo a decir mucho más allá, el universo mismo. Y el hombre se encerró totalmente y todo lo cambió. Entonces, ¿qué pasó? Esto lo saben ustedes, pero es bueno que lo repasemos. Génesis 3, del 6 al 13. Y vio la mujer que el árbol, que significa el bien y el mal, el mundo, la naturaleza humana,
y todo esto dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La vez, hace como unos mes y medio que nosotros vimos qué fue lo que pasó realmente entre ellos. Y es que cuando Adán la descubrió, ella dijo, uy, por fin la miró y dijo, esto es mucho como para mí. Pero él fijó sus ojos fue en la creación de la mujer y no en el creador de la mujer. Y hasta hoy en día nosotros por vista caemos. ¿Sí? Esa es una naturaleza que está metida dentro de nosotros. Y lo que Dios quiere realmente es llenarnos y portarnos de lo que es la gloria de Dios en nuestras vidas. Algunas palabras dijo él cuando yo no voy a compartir mi gloria con nadie. Pero estaba hablando del mismo mundo y no de nosotros. Porque con nosotros Él está dispuesto a compartirla si nosotros abrimos realmente nuestro corazón. Génesis 3:6, ¿qué pasó? Que el árbol era bueno para comer y ella vio agradable y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Fueron abiertos. Y aquí dice, y conocieron que estaban desnudos. El bien y el mal entraron. Porque a veces nosotros que todo lo que es bueno es bien, es hacer las cosas bien. Y a mí me parece, yo les decía el otro día como una comparación de los pueblos del Oriente Medio y nosotros. Para ellos las mujeres son completamente cubiertas, no dejan ver, eso es lo bueno para ellos. Para nosotros eso es un abuso del carácter y la personalidad de la mujer. Para nosotros, bueno, cuando ellos vienen aquí encuentran mujeres semicuasi desnudas o todo esto, entonces ellos dicen, por Alá donde nosotros vivimos no es así. Pero así es la cosa. Entonces dice aquí que ellos conocieron, no tenían por qué conocer eso, porque comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y de ahí en adelante ellos empezaron a ser guiados por su mente y por su razón, y dejaron la razón de Dios a un lado. No importaba eso. Entonces cosieron, dice aquí, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Por su propio esfuerzo, por su propia manera, por su propia fuerza, ellos comenzaron a hacer esto. Vamos a vestirnos como nosotros vemos que nos debemos vestir. Y oyeron, dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Subrayar, se escondieron. El mundo hoy en día se esconde de la presencia de Dios, porque cambió de vestiduras, cambió la gloria de Dios por una naturaleza netamente humana y satánica. Eso lo vamos a ver ahora. Bien, y por eso es que nosotros a veces combinamos una cosa. Hemos nacido bajo una naturaleza netamente diabólica, donde los deseos del diablo queremos hacer, y eso dice la palabra. Y así funcionamos nosotros. Entonces ahora conocemos del Señor, pero hay momentos en que volteamos a mirar hacia atrás. ¿Sí nos pasa o no? Porque por lo menos a mí, yo nací consagrado. Dios. Se escondieron de la presencia de Dios y de la gloria de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Por qué te escondes? Y él respondió, pues oí tu voz en el huerto y tuve miedo, el temor entró.
porque estaba desnudo, se dio cuenta, cayó y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Por qué tenía que ir Eva a conversar con el diablo? El que tenía la autoridad, Dios se la había dado al hombre, era Adán. Pero ¿por qué la mujer fue y la dejó? Y él, encantado con la preciosa mujer que le dio, y mire: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera le echó la culpa a Dios. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Él no respondió por el hecho de él, sino volteó a mirar a su mujer y le echa la culpa a ella. Y prácticamente le dice a Dios: tú fuiste el culpable porque tú me la pusiste a un lado, al lado mío. Y el Señor le dice: ¿y acaso no te gustó? Entonces, ¿cómo es el cuento aquí? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: pues toca lo mismo, ¿no? La serpiente me engañó y yo comí. O sea, ambos con sus propias razones, ambos con su propia inteligencia. Por eso pienso yo que la razón del hombre no tiene nada que ver en ningún punto de vista con las razones y los pensamientos y los argumentos de Dios para nosotros. A veces la propia razón de nosotros nos dice: eso no tiene nada de malo. ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? Mi esposa nunca. Eso no tiene nada de malo. ¿Cierto, François? Eso no tiene nada de malo. No. Y aún en nuestra vida cristiana lo hemos dicho. Pero no tiene nada de malo. ¿Y qué tiene de malo que yo mire un partido de fútbol y pueda ver al glorioso Santa Fe? Por ejemplo. Mejor sigamos. La serpiente me engañó y yo comí. Una de las realidades del pecado es que su efecto se extiende. Se extiende. Entonces ahí sí está: por cuanto todos pecaron, están destituidos. Eso no tenía remedio de nada. Después de que Eva pecó, involucró a Adán en su mala acción. Y eso es lo que miramos nosotros. Como dice el pastor Gabriel: jueque y era que estaba. Y le echamos la culpa al vecino. Cuando hacemos algo malo, a menudo nuestro primer alivio de la culpa viene cuando involucramos a alguien más para justificar ese pecado. Fue que me resbalé, yo no quería. Fue que se me atravesó por el camino y yo pensé, y tanta cosa. Y eso lo decimos para nosotros como cristianos. A veces caemos y yo no quiero hablar solamente porque casi siempre uno piensa es en el pecado sexual, ¿verdad? ¿Cierto? Pero no quiten eso no es pecado, déjenlo a un lado. Y veamos otras cosas de nuestra vida que como cristianos estamos cometiendo. Es una realidad. Y el Señor te dice a ti: tú tienes que ser portador de mi gloria. Como desperdicio tóxico derramado en un río. Esto lo encontré por ahí, yo no sé quién lo dijo. No escribí el nombre. Como desperdicio tóxico derramado en un río, el pecado se extiende rápidamente. Bueno, ellos intentaron esconderse de Dios, no pudieron. El Señor les habló, pero lo que hicieron fue morir, porque el Señor: si ustedes comen de este árbol, y les dijo: ciertamente morirán. Y ese ciertamente morirán es como muriendo morirás. Dos cosas: la muerte física, pero la separación de la presencia de Dios es la muerte. Es la muerte. Y dijimos: yo voy a vivir muchos años y yo sé que por ahí Dios me tiene aparte, pero lo peor y lo terrible para nosotros sería estar separados de Dios. Bueno, verso 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos
y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Yo puse esto porque el esfuerzo de Adán y Eva por vestirse a sí mismos ya era un esfuerzo humano, pecaminoso, para encubrir el pecado ya cometido y sobre todo desalojar de ellos la gloria de Dios, la naturaleza divina que es la misma gloria de Dios. Miremos en esto. Esta mañana el Señor me levantó con esto y yo fui al computador y dije, no puedo poner esto, y lo puse con mi letra. ¿Qué pasa? Que el hombre pierde su naturaleza divina y la reemplaza por una naturaleza humana y satánica. Vamos a mirar Romanos 1:19, y aquí ya escribí que no entiendo, al 21. 1:19 al 21. Y dice, no lo tengo acá, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Sigamos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene ninguna excusa para echarle la culpa al otro. ¿Qué más sigue ahí? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora sí entendemos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria, y vino la destitución. Si ustedes quieren leer mucho más, léanlo en el capítulo primero, como del 18 en adelante, y van a encontrar qué fue lo que sucedió con el hombre. Eso es un poco largo, de manera que, como lo conocen, no voy a entrar sobre esto. Entonces, así que para tapar o encubrir esa situación de pecado, entonces nosotros fuimos vestidos, miren de qué. Aquí tengo una lista larguita, pero si alguno quiere meter algo en la lista, yo lo voy a poner acá. En primer lugar, la apariencia de piedad. Venimos por la calle y llegamos aquí. Cambia la cosa, ¿verdad? Cambia un poco. Hermano, el Señor te bendiga y te guarde. Amén. He estado orando por ti durante toda la semana y toca ir mentiroso. ¿Cierto que sí? Apariencia de piedad. Lo otro, las obras, las buenas obras. Nosotros descansamos mucho en eso. Y eso es un lastre que traemos de la iglesia, obviamente la iglesia tradicional, sobre nuestras vidas. Que tengo que hacer bien, que tengo que portarme bien, que tengo. No hay necesidad de que tengo a la brava, no. Simplemente si soy portador de la gloria de Dios, tengo un comportamiento sin estar pensando lo que estoy haciendo. Yo no estoy pensando nada, simplemente soy portador de esa gloria. Y después dice acá, las obras, la religión o la religiosidad. Entonces nosotros decimos, sí, hay varias sectas, hay varias religiones. Pero miremos la iglesia del Señor. Miremos nosotros si realmente estamos aportando mucho para esto. ¿Qué más? ¿De qué más fuimos revestidos nosotros, por decir? De filosofías. Entonces ponemos, como dijo el famoso escritor de no sé qué parte llamado Jesús Suárez. Entonces ponemos a Jesús Suárez arriba como un gran escritor de tantos libros. Y lo que él dice es verdad. Dios no existe. Es verdad. El universo se creó solito. Un chepazo por ahí, como decimos nosotros. Y el mundo dice, es verdad. Pero cuando uno dice, Dios creó los cielos y la tierra en el principio, no lo creen. No lo creen y no lo pueden creer, porque su necio corazón fue entenebrecido. Sus razonamientos cambiaron. Dios desapareció. Y Dios tenía que ponerle orden a esto. Ya vamos a mirar eso.
Viene también el humanismo. Bueno, ustedes han escuchado de Boyacá humana, de Turmeque humano, de Bogotá humano y de Colombia humano. Entonces yo digo, si supiera lo que está diciendo, es acomodar todo eso a la naturaleza satánica, como diciéndole humanidad. Es que no tiene humanidad. Y si la tiene sería lo mismo. Conocimiento humano, ciencia y sabiduría humanas. Moral es otra cosa. Es que nosotros debemos tener ética y una moral muy alta. ¿De dónde sale eso? Del hombre mismo. Pero Dios habla de algo, santidad, ¿no les parece? Santidad. Y esa moral y esa ética y todo eso, fuera. Yo quiero la santidad de Dios. Amo la santidad de Dios. Como les decía el domingo pasado, que les hablé un poquito fuerte, pero hablé desde mi corazón. Y Anita me decía, uy, hablaste un poquito. Le dije, sí, pero le dije, pero repito las palabras del Señor. El celo de tu casa me consume. Y nosotros lo que queremos decirle al Señor, te damos estas ovejitas santas para ti. Hemos cometido errores, mi esposa y yo, sí, pero mucho más ella. Gloria a Dios. Ciencia. Aquí está moral, ética y buenas costumbres. Idolatría, inocencia aparente y por ende hipocresía al máximo. La vestimenta se introdujo con el pecado. Poca razón tenemos al enorgullecernos de nuestras ropas, que no son sino una muestra de nuestra vergüenza. Cambiamos la vestidura de Dios por la vestidura de Satanás. Es que todo se dañó. Pero el Señor establece un gran remedio para nosotros. Aquí, en primer lugar, ¿qué hizo el Señor ante esto? Les dijo, mire, ustedes se vistieron con hojas de higuera. Y en Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Él lo que les fue anticipando es, yo voy a cubrir a la humanidad con túnicas de pieles. Y estaba hablando de sacrificio de animales y estaba hablando del sacrificio que hizo Jesús en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en mí. ¿Me hago entender? Porque yo tampoco entendía eso, ahora yo entiendo eso. El Señor quitó el pecado del mundo en ti, porque el pecado entró al mundo por un hombre y con el pecado que entró, la muerte. La muerte. Entonces, yo quiero llevarles a algo. Miren y mira tú de dónde te sacó Dios. Piensa un poquito. Mi esposa me dice, papi, lo que tú estás diciendo, y yo he mirado en estos días, y sé y entiendo y comprendo de dónde me sacó Dios. Eso es darle el valor a aquel que hizo una nueva creación en mi vida. Lo que tú eres, lo que yo soy, viene de Él y tiene que venir de Él, no de conocimientos mundanos que vienen sobre nuestra vida. Dios rechazó la autovestimenta de ellos. Luego lo hizo Él mismo y mostró su misericordia con una vestimenta superior. Todo lo que Él les habló de una manera profética a ellos, a ese hombre que a pesar de su error, Él tenía ya previsto algo, como dice Génesis 3:15, que en la cruz iba a derrotar al diablo mucho más tarde y venía la salvación para la humanidad. Bueno, los animales de cuyas pieles los vistió Dios, yo creo que eran ovejas.
Aquí no dice qué animal era. Fueron muertos, no para comida del hombre, sino para sacrificio y tipificar la obra de Jesús. El gran sacrificio que venía como una promesa de Dios para el hombre. Entonces, tengo aquí, Él resolverá el problema de nuestra vergüenza de manera decisiva y permanente. Él lo hará con la sangre de su propio Hijo, como hubo aparentemente sangre derramada en la matanza de los animales que vimos, y lo hará con la vestimenta de justicia y el resplandor de su gloria. Vamos a mirar Lucas 19:10. Esta mañana el Señor me despertó con eso y yo le decía: Anita, dame un esfero porque vino algo a mi cabeza. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino, tan sencillo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Se perdió la gloria. Se perdió la gloria de Dios. Se perdió la naturaleza divina en nosotros que nos había sido dada. A veces cuando yo hablo de esto, algunos dicen: yo con naturaleza divina. Yo te digo sí, porque la palabra lo dice, y espero que lo diga aquí. Segunda de Pedro 1:4, que lo escribí esta mañana así de afán. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales promesas nos ha dado preciosas y grandísimas por las cosas del Señor sobre nosotros, y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de ¿qué? ¿Tú crees que puedes llegar a ocupar ese cargo tan alto? Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cómo la ves? A causa de la concupiscencia de nosotros. Entonces lo que en este momento anhelo y deseo es que entendamos claramente la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Aleluya. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino el Señor. Gloria a Dios. Y aquí está algo que el Señor dice. Romanos 13, 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el Señor vino a traernos el vestido de Dios, el vestido de su Padre, la gloria de Dios para nosotros. Él vino a eso. Por eso yo les digo: miren, amados, nosotros somos un pueblo, pero no somos cualquier pueblo. No somos cualquier pueblo. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Revestidos. Estáis revestidos. Y esto se llama gloria de Dios. Esto se llama naturaleza divina que ha sido restaurada. Y a eso vino el Señor a esta tierra. Filipenses 3:20-21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tú tienes que mirar bien tu cédula. Mírala bien. Y ahí dice que tú eres ciudadano del reino de los cielos. El cual, dice Jesús, transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya,
por el poder con el cual se puede también sujetar a sí mismo, puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Lo vimos la vez antepasada cuando vimos el Padre Nuestro. Mas tú cuando ores, Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve, porque Él te va a mirar a ti, Él te ve en lo secreto. Dice que viene una recompensa en público para ti. ¿Y sabe cuál es esa recompensa? Las vestiduras de Dios, la gloria de Dios sobre ti, la santidad de Dios sobre ti. Y tienes que caminar sobre eso. Ahora, algunos dirán, pero para mí es muy difícil eso. Lo sé. Pero si tú lo crees, al creerlo, esa fe empieza a hacerse vida en ti. Y puedes decir, ustedes no saben quién soy yo. Como ahora se dice por allá en la calle. Por ahí vi a uno que por ahí le pegó a un policía y dijo, ustedes no saben quién soy yo. Y el policía le dijo allá al comandante, le dijo, mi comandante, allá hay uno que no sabe quién es. Gloria. Desnudarme es mostrar mi verdadero yo. Sí vimos todo el listado de vestiduras que utilizamos nosotros. Qué bueno decirle, Señor, estoy desnudo delante de ti. Así nací desde el vientre de mi madre, como decía David. Desde el vientre de mi madre, desnudo. Y así estoy. Y también puedo decirle, Señor, ve si hay en mí alguna perversidad para que tú cambies el próximo destino cambiando el presente que estoy viviendo. Y pienso que esto puede ser un llamado para, digo, no sé si para todos, pero sí para algunos de ustedes que dicen, hoy me quiero desnudar delante de ti. ¿Quiénes están dispuestos? Gloria a Dios. Vamos a mirar solamente una partecita del hijo pródigo. Y aquí tenemos ya para terminar, pero si me demoro un poquito más, perdónenme, pero creo que es bueno llevarnos algo ya para nosotros, ya para nuestra vida, sabiendo quiénes realmente somos cada uno de nosotros. Lucas 15, del 17 al 24. Está hablando de este hijo que el menor que le dijo al padre, pues reparte los bienes, padre, y yo definitivamente quiero vivir mi propia vida. Yo he escuchado mucho de eso, pastor. Yo la verdad es que quiero vivir, y me pasó con alguien, yo quiero vivir mi propia vida. Y hace unas 2 semanas hablamos. ¿Y cómo te va con tu propia vida? Me dijo. Al comienzo me fue bien, pero no se imagina la situación que estoy viviendo. Le dije, vuelve y retoma la vida de Dios. Vuelve a retomar, vuelve. Y me dijo, ¿y puedo utilizarlo a usted para el día? Claro, lo vamos a hacer. Y quedamos de hablarnos y hablar sobre esto. Bien, entonces el hijo pródigo se fue y vivió perdidamente. Se gastó toda la plata en trago. En ese tiempo había mucha marihuana y todo. Y hagámosle, yo quiero vivir todo. Es que yo quiero conocer. ¿Se han oído eso, no? Es que yo quiero conocer. Conozca. Y se va a dar cuenta que estabas sin las ropas de Dios, verdaderamente desnudo y con unas ropas de pecado puestas sobre ti. Y volviendo en sí, dijo, arrancamos desde ahí, y volviendo en sí, yo digo, si hubiera sido músico hubiera vuelto en la. Pero aquí, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Qué estaba haciendo él? Despojándose de sus ropas sucias. Ahí empezó.
La cuestión es volver en sí, volver en mí mismo, mirar qué estoy haciendo, mirar qué estoy pasando y qué dice Dios respecto a lo que yo estoy viviendo. Dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Se fue quitando todo. Se fue diciendo, no lo voy a hacer. Y aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Decisión. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. No me importa. Muchos que han partido, se han ido de acá, regresarán un día así y tenemos que recibirlos con un abrazo. Tendrán un tiempo de espera a que Dios los vuelva a levantar, pero siempre serán bienvenidos con el abrazo de un Padre maravilloso que nos enseñó a recibir a aquellos que necesitan de ese abrazo de Dios. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no. Dile, Padre, mira en todo lo que yo he caído. Mira hasta dónde yo llegué. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio. ¿Quién? Su padre. ¿Cómo lo vio? Desnudo. Esa es la desnudez que quiere Dios de nosotros. Lo vio su padre y fue movido a misericordia. Vio a su hijo desnudo, dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Él había dejado de ser hijo? No. Tú siempre serás hijo, pero también siempre caerás. Siempre vuelve a tu padre y dile, yo no soy digno de ser tu hijo, porque yo quiero llevar tu sanidad, tu santidad a donde quiera que yo vaya. Quiero portar tu gloria y voy a llevarte a ti conmigo. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, métanlo a la cárcel, enciérrenlo allá, semejante sinvergüenza. Les dice, sacad el mejor vestido y vestidle. ¿Cuál era? El vestido de su padre, el vestido de santidad. Oh Dios. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ahorita le digo que es cada cosa. Y traed el becerro gordo y matadlo. Cuando aquí habla del becerro gordo, yo me acuerdo del Señor. Jesús entregó su corazón, el becerro gordo, y matadlo. Él era el becerrito gordo que dio su vida por nosotros. Y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El domingo pasado yo les hablaba sobre la necesidad de verdaderamente amar a Dios. No hay nada que pueda distraernos a nosotros, nada. Y como les decía, son 2 horas, en realidad pues son 1:30, pero digo 2 horas porque tenemos 1 horita de oración y los necesitamos aquí. Mi esposa lo fue, los necesitamos que alguien ore, que alguien venga y ore. Y aquí tienen todos participación y toman el micrófono por la mañana. Tenemos la alborada donde van ya un buen grupo. Ese grupo tiene que estar interesado en llegar aquí temprano porque son intercesores, porque
oran porque tienen comunicación desde la mañana con Dios y lo expresan de esa manera. Pero creo que el amor de Dios, por lo menos un ratico al domingo, estemos con Él para hablarle de estas cosas a Él que Él necesita de nosotros. Bien, vamos a mirar qué es el vestido. El vestido que le dio es la restitución de la gloria de Dios, el perdón, la justificación y la restauración total del Hijo por parte de su Padre. Esta vestidura nueva simboliza la gracia de Dios que cubre la impureza y la pecaminosidad del Hijo. Acuérdense que nosotros siempre seremos hijos. Esa es la misericordia y no solamente esa es la gracia de Dios. Y nos queda difícil a veces entender, pero si yo he caído tanto, Señor, ¿cómo tú me estás levantando a mí? Yo no entiendo porque es difícil entender lo que es el verdadero amor de Dios. El anillo simboliza la restauración de la autoridad y la posición del Hijo dentro de la familia. Amén. Además de la reintegración a la confianza del Padre. Uy, aleluya. El calzado simboliza la restauración de su posición e identidad de hijo, y no como siervo, dándole dignidad, autoridad y un camino con propósito. Indica ser propietario o dueño y no un esclavo que andaba descalzo, por lo que el Padre honró la identidad del Hijo y reafirmó su pertenencia a la familia. En esto, ¿qué pasó? Como dice aquí, lo vio el Padre y el Hijo se dejó ver. Se dejó ver. Y en esta mañana el Señor te está diciendo a ti, déjate ver. Déjate ver. Vamos a ponernos de pie. Y te digo, déjate ver. Por lo tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta, porque se nos ha quitado el velo que tenemos, como en un espejo, la gloria del Señor en mí, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, aleluya, como por el Espíritu del Señor. Levanta tus manos, cierra tus ojos y toma una decisión. Y toma una decisión. Y así te duela en tu corazón. Porque hay decisiones que duelen.